El radioteatro. El radioteatro, también conocido como radionovela, radiocomedia, comedia radiofónica, teatro radiofónico o audiodrama, es un tipo de contenido radiofónico que se basa en la narración de historias a través del diálogo, la música y los efectos de sonido. Su historia se remonta a los inicios de la radiodifusión en la década de 1920, cuando la radio se convirtió en un medio de entretenimiento masivo. La época de oro del radioteatro. En las décadas de 1930 y 1940, el radioteatro experimentó su época de oro, alcanzando una gran popularidad en todo el mundo. En este periodo, las radionovelas se convirtieron en un fenómeno cultural, cautivando a millones de oyentes con sus historias de amor, aventuras, misterio y drama. Algunos ejemplos de radionovelas populares de esta época incluyen La sombra y el llanero solitario en Estados Unidos, El derecho de nacer en Cuba, y Radiotanda en Chile. La evolución del radioteatro. Con la llegada de la televisión en la década de 1950, el radioteatro comenzó a perder popularidad. La televisión ofrecía una experiencia más completa, con imágenes y sonido, lo que atrajo a una gran parte de la audiencia. Sin embargo, el radioteatro no desapareció por completo. En la década de 1960, el radioteatro se adaptó a los nuevos tiempos, incorporando elementos de la cultura pop y la música contemporánea. Además, el desarrollo de la radio FM permitió una mejor calidad de sonido, lo que contribuyó a la revitalización del género. El resurgimiento del radioteatro. En las últimas décadas, el radioteatro ha experimentado un resurgimiento, impulsado por el auge de las nuevas tecnologías y el interés por la nostalgia. 2. La aparición de Internet y las plataformas de streaming ha permitido que el radioteatro llegue a un público más amplio. Además, el radioteatro ha encontrado un nuevo nicho en el mercado de los podcasts, que se han convertido en una forma popular de entretenimiento. El futuro del radioteatro. El futuro del radioteatro parece prometedor. La capacidad del género para estimular la imaginación, conectar con las emociones y ofrecer una experiencia íntima lo convierten en una forma de entretenimiento atemporal. Con el auge de los podcasts y la creciente demanda por contenido de audio, el radioteatro tiene la oportunidad de alcanzar nuevas audiencias y seguir evolucionando en el siglo XXI. El radioteatro tiene características únicas que lo diferencian de otros medios de entretenimiento. Aquí te presento algunas de las principales características del radioteatro. Imaginación y audición. En el radioteatro, la imaginación juega un papel fundamental. Sin imágenes, los oyentes deben crear sus propias representaciones mentales de los personajes, escenarios y eventos. Esto fomenta la participación activa del público y una experiencia más personal. Narración oral. La narración oral es el corazón del radioteatro. Los actores dan vida a los personajes a través de sus voces, creando atmósferas y emociones a través de la interpretación. La calidad de la voz, la dicción y el tono son elementos clave para el éxito del radioteatro. Efectos de sonido. Los efectos de sonido son esenciales para crear la atmósfera y la realidad de la historia. Desde el sonido de las pisadas en la calle hasta el crujido de una puerta, los efectos de sonido transportan al oyente al mundo de la historia. Música. La música juega un papel importante en el radioteatro, estableciendo el tono emocional de las escenas. Puede utilizarse para crear suspense, romance, humor o drama. Adaptabilidad. El radioteatro es un formato adaptable que puede abarcar una amplia gama de géneros, desde dramas históricos y romances hasta comedias y thrillers. Intimidad. El radioteatro crea una experiencia íntima, como si el oyente estuviera sentado en la sala de estar escuchando una conversación. Esto permite una conexión emocional más profunda entre el público y la historia. La importancia de la imaginación. La capacidad de evocar imágenes en la mente del oyente es una de las mayores fortalezas del radioteatro. Esta característica lo diferencia de la televisión y el cine, que proporcionan imágenes visuales. En el radioteatro, la imaginación del oyente se convierte en una herramienta esencial para la construcción de la historia. Cada oyente crea su propia versión visual de la historia, lo que enriquece la experiencia individual. Un medio con un futuro prometedor. A pesar de la llegada de la televisión y el cine, el radioteatro sigue teniendo un lugar especial en el mundo del entretenimiento. Su capacidad para estimular la imaginación, conectar con las emociones y ofrecer una experiencia íntima lo convierte en un formato atemporal. Con la aparición de los podcasts y las plataformas de streaming, el radioteatro tiene la oportunidad de alcanzar nuevas audiencias y seguir evolucionando en el siglo XXI. Los efectos de sonido en el radioteatro crean la atmósfera. Imaginemos una escena de una noche tormentosa. Los truenos retumbantes, la lluvia golpeando los cristales y el viento silbando por las calles nos transportan al lugar y al momento de la historia.
Los efectos de sonido nos ayudan a sentir el ambiente, dan realidad a la historia, un crujido de la puerta, el sonido de pasos apresurados, el tintineo de una taza de café. Estos detalles son los que hacen que la historia se sienta real y tangible. Nos ayudan a creer en la historia, acompañan la narración. Los efectos de sonido pueden usarse para enfatizar momentos claves, crear suspense o incluso para dar un toque de humor. Son como la música que acompaña a una película, aumentan la inmersión. Cuando escuchamos una explosión, un grito o el sonido de una máquina funcionando, nos sentimos parte de la acción. Los efectos de sonido nos ayudan a sumergirnos en la historia, sustituyen la imagen, sin la posibilidad de mostrar imágenes. Los efectos de sonido son la herramienta principal para que el oyente se imagine el escenario, los objetos y las acciones. Son como las palabras que pintan un cuadro en nuestra mente. La magia de los efectos de sonido. El uso estratégico de los efectos de sonido es un arte que requiere creatividad y precisión. Un buen efecto de sonido puede crear una emoción, un ambiente o una sensación específica en el oyente. Es como un mago que utiliza sus trucos para crear un mundo mágico. En resumen, los efectos de sonido son esenciales para el éxito del radioteatro. Son la herramienta que da vida a la imaginación, crea la atmósfera y hace que la historia se sienta real y emocionante. La inmersión a través de los efectos de sonido. Crean un mundo sensorial. Los sonidos nos transportan al lugar y al momento de la historia. El crujido de la nieve bajo los pies, el rugido de un motor, el murmullo de una multitud. Estos detalles nos ayudan a ver, sentir y vivir la historia. Suscitan emociones. Los sonidos pueden ser tan poderosos como las palabras para generar emociones. Un grito de terror, una melodía melancólica o el sonido de la lluvia pueden despertar sentimientos de miedo, tristeza o nostalgia en el oyente. Aumentan la intensidad de la narración. Los efectos de sonido pueden intensificar momentos claves de la historia. Una explosión, un disparo, una carcajada. Estos sonidos nos mantienen en vilo, atrapados en la trama. Crean un sentido de realidad. Los efectos de sonido nos permiten creer en la historia. Cuando escuchamos el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose, nos imaginamos un espacio real, con objetos y personajes que cobran vida. La inmersión, un viaje sensorial. El radioteatro, al no tener imágenes, depende de la imaginación del oyente. Los efectos de sonido son la herramienta clave para alimentar esa imaginación y crear una experiencia sensorial completa. Es como si el oyente estuviera presente en la historia, viviendo cada momento con sus propios sentidos. Un ejemplo, imagina una escena de un barco en medio de una tormenta. Los efectos de sonido podrían incluir el rugido del viento. Simula la fuerza de la tormenta y crea una sensación de peligro. Las olas chocando contra el barco dan una idea del movimiento del barco y la intensidad de la tormenta. El golpe de la lluvia aumenta la sensación de inmersión y crea una atmósfera de tensión. Los gritos de la tripulación añaden un toque humano a la escena y nos hacen sentir parte de la acción. Con estos sonidos, el oyente se sentirá como si estuviera en el barco, experimentando la tormenta en primera persona. En resumen, los efectos de sonido son esenciales para la inmersión en el radioteatro. Nos ayudan a crear un mundo sensorialmente completo, a conectar con las emociones de la historia y a sentirnos parte de la acción. Es como un viaje a través del sonido. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.